Tenemos una invitada de lujo, bienvenida, Marisa Ladrón de Guevara. Ella es directora adjunta de Intercam Banco y bueno, pues tiene a su cargo toda el área de negocios de esta institución financiera. Bienvenida, ¿cómo te va? Nada más y nada menos. Gracias, Chuchuy, gracias por tenerme acá. Edith, les agradezco muchísimo el espacio y vamos a platicar un poquito de qué van las finanzas. Para empezar, yo quisiera... Aprovechando la vuelta. Aprovechando, porque es que el día de ayer ya fue un revuelo ahí en medios y demás con el tema del alza en las tasas de interés. 100%. ¿Qué significa? ¿De qué van las alzas? Oye, pero antes de entrar a lo técnico y a lo verdaderamente importante, ¿cómo se tomó en el área financiera que el presidente haya revelado el dato antes de que el Banco de México, de que subían la tasa? Mira, yo voy a partir esta situación en tres, y la primera es la impertinencia. Definitivamente el presidente ayer declara y por primera vez en muchísimas declaraciones ofrece una disculpa. Si bien no es algo raro, la Junta de Gobierno Banco de México, que es la que define las alzas, las bajas y todo lo que tiene que ver con la política monetaria, ya se tiene definido desde la noche anterior, ¿no? Esto sí así es. Sin embargo, si bien el presidente tiene el dato, la información de lo que va a suceder y de lo que la autonomía de la Junta de Banco de México decidió una noche antes, es sin precedentes lo que ocurrió. Claro. Nunca se había revelado, evidentemente, hay un sesgo de, pues yo tengo el dato, ¿verdad? Así que, bueno, por primera vez él reconoce que metió la pata, ¿no? Y pues sí, mete la pata porque pone en duda la autonomía, y yo sí me encantaría compartir hoy en este espacio, porque me han preguntado mucho desde ayer de qué va esto. No está comprometida la autonomía de Banco de México. Sí se sabe este dato, la Junta sesiona un día antes, pues ni modo que sesionen el mismo jueves que se da a conocer claro, la política monetaria, así que bueno, pues de eso fue la metida de pata. ¿Qué repercusiones podía tener financieramente? Realmente afortunada la situación, porque no se dio una incidencia en el tipo de cambio, que eso es uno de los factores que se pueden ver mermados bajo una situación de incertidumbre, o que digan, oye, ¿cómo? O sea, ¿cómo? Sí ya sabían, ¿no? Y esto pone un poco, entredicho la autonomía. Sin embargo, pues ayer en la convención de mis colegas banqueros, él dice que, pues, ustedes disculpen. Sí, pero yo siento que fue más un acto de prepotencia del presidente y más frente a los banqueros, de decir, miren, yo ya estoy enterado y ustedes todavía no. Pero a mí, desde mi punto de vista, pues se pone en riesgo la confianza. Sí. La confianza al país, la confianza a las instituciones. Ahora, gracias al Banco de México, errores de muchos presidentes anteriores no nos han impactado tanto en la economía nacional, por lo que veíamos al Banco de México como un gran organismo, sí, con autonomía real, ¿no? Que nos cuidaba a los mexicanos de las malas decisiones. Y yo les invito a que así lo sigamos viendo, el contrapeso que hoy y la relevancia que tiene el Banco de México ante un entorno bastante incierto por políticas públicas, en fin, situaciones que ya de todos son conocidas, y a la luz de recordar que la autonomía del Banco de México y el mandato constitucional que se tiene en torno a preservar niveles de inflación al 3%, en fin, ¿no? Todo lo que tiene como mandato el Banco de México. Así que yo les invito a que así lo sigamos viendo, porque más allá de la metida de pata, el Banco de México es el organismo que hoy por hoy está haciendo definitivamente un contrapeso al gobierno. Al gobierno, exactamente. Como no, y como nunca, lo que dices, el presidente pide disculpas por adelantarse, sí, lo que nunca habíamos visto en estos 3 años de sus otros datos, etcétera, ¿no? O sea, con reacciones de este tipo. Pues sí, gracias a Dios, ¿verdad? Ayer así lo declaró, y una de las cosas más importantes de este contexto, porque yo
Siento que el alza de la tasa que se da por parte de Banco de México o de la Junta, y de lo que estamos hablando, al llevarla al 6.5%, que si bien el mercado ya lo descontaba, y yo acá quisiera dejar pues la mosca en el oído o lo importante de esta decisión. Y lo importante de esta decisión es que estamos en un entorno mundial de alza, pues definitivamente de datos inflacionarios. No es un tema local, no es un tema que solamente tenga que ver con los precios en México. Y hay dos factores que inciden en la inflación. Y una de las cosas que hay que pues anotar, y me gustaría compartir en el espacio, es que la inflación no se ha dado derivado de la formación de precios, sino por los costos de las materias primas. Y las materias primas a lo largo de la pandemia, vamos a hablar de los últimos 18 meses de super mega archi mega duper pandemia, pues se han estado presionando por los choques que ha habido, por las disrupciones de las cadenas productivas, en fin, toda una serie de situaciones que han incidido en la formación y en el tema de los costos. No es por demanda, porque la inflación se puede mover por dos situaciones. Por demanda, porque usted va y consume de más, y entonces evidentemente pues los precios suben por oferta y demanda, y otra es por lo que está pasando ahora, que es por los costos. Así que dicho esto, es muy importante destacar que, bueno, con la decisión del Banco de México al llevar al 6.5 la tasa interbancaria, bueno, pues lo que tratan de hacer es mitigar los choques de inflación, ¿no? Mitigar que pues el consumidor, o en este caso, pues nosotros, personas de a pie, pues tengamos contraste de lo que cuesta el dinero. Eso es lo que es, y así se referiría el alza de las tasas de interés. Es importante destacar que estas tasas también tendrán incidencia en los créditos, así Claro. que si usted tiene o contrata pues un crédito a tasa variable, evidentemente esto implicará en el crédito. Se Ajá. encarece, ¿no? Ujú. En español, así como tú sabes explicar las finanzas, como lo has hecho en este momento, ¿qué recomendarle a los jefes y jefas de familia que nos están viendo? La inflación ya va muy alta, ya lo has dicho, venimos de una etapa de pandemia muy dura, pero todavía no acabamos de terminar con la pandemia cuando llega la guerra y con todo lo que implican las decisiones financieras internacionales. ¿Qué debe cuidar el jefe y la jefa de familia en el resto del año? Pues definitivamente ser muy meticuloso en el gasto, es decir, esto es algo de finanzas personales básicas antes de la pandemia, post pandemia y en la pandemia, ¿no? Pero vamos a tener que ser muy cuidadosos en el gasto. ¿Por qué? Porque evidentemente si somos cuidadosos y tenemos previsiones, ¿no? Pues muy probablemente el riesgo de que pues no nos alcance o que no tengamos liquidez para hacer frente a una emergencia o qué sé yo, pues los riesgos bajarán. Lo más importante hay que destacar que no es una situación local, es decir, no es una situación nacional. Los precios seguirán subiendo, eso es algo definitivo. Voy a dar un dato, por ahí pues el maíz y el trigo pues han subido más de 100%. Claro. Así que evidentemente eso tiene una incidencia en el precio de la tortilla, en la leche, en fin, ¿no? Las vacas pues comen maíz y el maíz ya ha subido 100%, evidentemente la carne sube. Así de sencillo es el tema económico. Lo que yo dejaría aquí son dos cosas. Lo primero es ser muy cuidadoso con el gasto y dos, que esto va a seguir ocurriendo. Y lo más importante aquí es cómo nos protegemos. Y ahí es donde yo les invito a que siempre se acerquen con gente profesional que les ayude a pues invertir sus 2, 3, 5, 10, 15, 20 pesos para que ese cachito que vayamos haciendo de previsión, de ahorro, de inversión, pues nos ayuden a mitigar estos ataques de la inflación. Marisa, y precisamente cómo se ha comportado la solicitud de créditos productivos, ¿no? Para implementar negocios de cualquier tamaño. Mira, el crédito en México es un mercado muy acotado.
agotado, ¿no? Vamos a llamarlo así. Y me estaban dando el otro día un dato que el 95% de las solicitudes de crédito en México se rechazan. De ese grado estamos. Hay todavía muchísimo que trabajar en la inclusión financiera para dar acceso a las pequeñas y medianas empresas, y que con esto, pues al ponerles capital de trabajo y que nosotros los bancos nos comprometamos a poner recursos sobre la mesa, y que lo hemos hecho de entrada, pues sí, que esto se abra, porque la realidad es que la pata financiera o el sistema financiero que da recursos para que pues las empresas tengan su capital pues para trabajar, ¿verdad? Así que ha sido un tema bastante delicado, porque además con los choques de la pandemia, pues el sistema financiero sí se replegó en torno a los riesgos de impago, ¿no? Exacto. Y difícil la situación. El tema de las micro, pequeñas y medianas empresas. Necesitan créditos, pero créditos blandos con tasas más suaves que te permitan el crecimiento y el desarrollo de un negocio. Hay negocios muy buenos, muy viables, que significan mucho dinero y que sí, la gente le entra a las tasas que estén porque sabe que va a tener resultados. Pero para alguien que empieza, pues sí necesita un poquito más de flexibilidad, ¿no? Mira, si bien es un mercado, a mí no me gustaría decir, pues a este les prestan a tal tasa, a este a otra. No, sí es un mercado estandarizado, porque las instituciones financieras nos regimos por ciertas políticas, procedimientos, y hay pues estándares, ¿verdad? Claro, los que estamos regulados y los que sí somos instituciones financieras, no pues ahí, ¿verdad? Los agiotistas, ¿verdad? No. Disfrazados financieras. La realidad es que, bueno, pues los bancos sí tenemos políticas que seguir y estamos súper fiscalizados. Pero en este sentido, y a lo que comentas, yo te diría otra vez regresamos al tema de la inclusión financiera, y eso es ha sido o seguirá siendo uno de mis motores más importantes en mi carrera. Yo siempre he dicho que si la gente entendiéramos un poco más de qué va todo este tema de las finanzas, y entendiéramos y tuviéramos, así como tienen un contador, un doctor, y cuando me duele la cabeza, pues pido ayuda. Así pues, hay que tener un asesor así bancario. hay que tener gente que nos oriente, que nos encuentre las mejores oportunidades, opciones que se adapten a nuestras necesidades, porque una de las cosas que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera es que pues poner por poner o pedir por pedir también es caro. Claro. Así que yo lo que les diría es, pues hay que hacer todo un análisis, así sea una pequeña empresa, mediana, o por supuesto una gran empresa. Así que siempre hay que estar de la mano de alguien que le sepa, que alguien que le mueva, para que esto definitivamente sea pues lo mejor Marisa, posible. antes de irte nos vas a dejar tus formas de contacto para que la gente que esté interesada te busque, porque es muy buena la asesoría y además sabes explicarlo en español, lo Pues cual no se le da a todos los expertos en el tema. La realidad es que una de las banderas que yo siempre he tenido es la democratización de las inversiones y de las finanzas, y yo creo que en México todavía tenemos muchísimo que hacer por la educación financiera. A mí me encanta esto, y yo creo que eso es parte de lo que pues se traduce en que la gente como tú, como yo, como toda la gente que es su auditorio, pues pueda realmente tener esta información y le sirva, ¿no? Porque pues ¿para qué? Si no sirve, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias. Te vamos a dejar tarea para tu próxima visita. Ok. Tarjetas de crédito. Para la próxima visita, claro que sí. para que le digas a la gente qué sí, qué no. ¿De qué van y cómo las manejarlas. tarjetas Pero de mientras, crédito? tu correo electrónico. Claro, no sé, puedo. Claro. Mi correo electrónico es mladrón. Qué tremendo, ¿verdad? Qué Pero tremendo, bueno, y hablando de bancos. Qué tremendo, pero mi apellido es Ladrón de Guevara, bueno, mi primer apellido, gracias a mi padre, ¿verdad? mladrón@intercam.com.mx, y ahí en mi Twitter en @marisaladrón, donde siempre contesto todos los sobre lo que cuestionamientos. pongan. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa.